Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice la Escritura de la siguiente manera: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Una vez más, nuestro tema de esta mañana le hemos titulado confrontación o mediocridad, ya que realmente en nuestro vivir cristiano, nuestro desarrollo, nuestra vida práctica, terminaremos siempre siendo confrontados por el Señor en nuestro caminar, en nuestro vivir, siendo confrontados por la palabra de Dios, por la sana doctrina de nuestro Dios, y terminaremos aceptando la confrontación de nuestro Dios o rechazándola, y terminaremos entonces abrazando la mediocridad, viviendo una vida simplemente mediocre espiritualmente, aunque aparentemente se mire muy bonita en el exterior, en lo humano, en lo terrenal, tranquila, fácil, una vida que aparentemente no tiene retos, no tiene luchas, pero terminando simplemente con una mediocridad espiritual. Y para esto comenzamos con este pasaje que miramos aquí en Oseas 6 del 1 al 3, donde dice el Señor: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En este pasaje nos habla la palabra del Señor de una de las maneras muy comunes como Dios trata con su pueblo, como Dios trata aún con el hombre en general. Dice: venid y volvámonos al Señor. Esa es la invitación de regresar a Dios, de volvernos a Dios con todo el corazón. Esa siempre es la invitación de Dios a través de su palabra, de siempre volvernos a Él. Pero luego expresa algo, ¿verdad?, interesante. Dice: porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué quiere decir eso cuando dice porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará? Está hablando de una de las maneras más comunes y más típicas como Dios trata con el hombre. Dice: porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Cuando está hablando de arrebatar y de curar, está hablando de herir y de vendar. Está refiriéndose al trato de Dios con nosotros. Muchas veces cuando Dios trata con nosotros para corregirnos, para enderezarnos, para dirigirnos, para guiarnos, tiene que arrebatar, tiene que herir, tiene que causar un impacto en nuestras vidas que muchas veces no es cómodo, no es agradable. En eso podríamos decirlo con una sola palabra: nos confronta nuestra vida, confronta nuestro caminar. Nos arrebató y nos curará, nos hirió. La palabra dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando esa espada entra, pues hiere, lastima, duele, incomoda, confronta nuestra forma de vivir. No es nada agradable, no es nada cómodo muchas veces, pero esa espada, aunque hiere, aunque lastima, muchas veces cuando nuestra vida es, como dice Isaías, como una llaga podrida, llena de hinchazón, llena de pudrición por dentro. Un doctor, cuando uno va al doctor y hay aquella hinchazón o aquella tipo ampolla, pudrición por dentro, tiene que herir, tiene que cortar para que salga todo aquello malo y entonces pueda vendar y sanar correctamente aquel malestar, aquella herida. Pues algo así hace el Señor. Dice que Él arrebata, pero dice que Él también cura. Dice que Él nos hiere, pero también nos venda. O sea, Él hace la herida, pero venda la herida. Esa es la manera como Dios trabaja. Esa es la gracia de nuestro Dios como obra. Incomoda, pero
trae bendición a nuestra vida, nos confronta, pero nos endereza, nos ayuda a caminar a su manera correcta. Y esta es la manera como verdaderamente conocemos al Señor y proseguimos en conocer al Señor. O sea, es un crecimiento real, no es un estancamiento, no es una mediocridad. Solo cuando Dios confronta nuestras disfunciones podemos crecer, podemos conocer verdaderamente al Señor. Mientras no son confrontadas nuestras disfunciones, solamente vivimos en una mediocridad, en un conformismo, en una rutina, en excusas, en pretextos, en justificaciones. No avanzamos, no superamos, no mejoramos. Antes bien, vamos empeorando día tras día, de mal en peor, en vez de ir mejorando, porque no hay confrontación, no nos hiere, no nos lastima el Señor, pero cuando Él trata con nosotros, generalmente duele, generalmente le causa a uno un impacto. Cuando, repito, estoy hablando sobre todo cuando Él trata con nosotros con respecto a toda disfunción que tenemos en nuestra vida, a toda desviación, a toda forma errada de caminar, de vivir que tenemos. Siempre hay esa confrontación y en eso nos hiere, nos lastima, pero no es para mal, aleluya. Cuando Dios hiere o lastima es para bien, es para glorificar su nombre, es para restaurar nuestras vidas, es para bendecirnos de una manera real, genuina, auténtica, y de romper lo que es un círculo vicioso en el que muchas veces caemos. Cuando caemos en un círculo vicioso que simplemente es un estilo de vida, una rutina, una mentalidad, etcétera, etcétera, en ocasiones vamos en ese círculo caminando y pueden pasar días, semanas, meses, años y no podemos romper ese círculo. Pues la única manera de romperlo, repito, es a través de la confrontación. Es lo primero que tiene que suceder. No puede haber simplemente justificación, no puede haber solamente excusas, tiene que haber una confrontación. La palabra de Dios es la que mejor nos confronta. El Espíritu Santo de Dios es el que mejor sabe confrontar la vida del hombre para corregirlo, para guiarlo, para instruirlo y para llevarlo a esa perfección a donde Dios quiere llevarnos para la gloria y para su honra. Aleluya. A través de este proceso, repito, es cuando comenzamos a crecer espiritualmente. Es cuando comenzamos a conocer al Señor de una manera más real, más genuina, más auténtica, como lo dice el versículo 3. Y conoceremos, o sea, cuando Dios trata con nosotros de esta manera, cuando Él arrebata y nos cura, cuando Él hiere y nos venda. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando habla en el versículo 2 de darnos vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, nos está dirigiendo a lo que es, hace referencia a lo que es el sacrificio de Cristo, por supuesto, la resurrección de Cristo, que Él murió y estuvo en la tierra 2 días y al tercer día resucitó de entre los muertos, saliendo de entre la tumba con nueva vida, con un cuerpo glorificado, triunfando sobre la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, venciendo todo lo que venía a estorbando a la humanidad, todo lo que quiso destruir al mismo Señor Jesús. Él terminó destruyendo todo aquello que quería destruirlo a Él y que amenazaba con destruir a toda la humanidad. Aquello fue destruido, confrontado en la cruz del Calvario. Dice que Él clavó el acta de decretos que nos era contraria, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre de ellos públicamente en la cruz del Calvario. Entonces, aquello que era una amenaza fue vencido por el Señor en la cruz del Calvario. Y a eso nos hace referencia el versículo 2 cuando dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero entonces añade el versículo 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Este es el proceso de caminar. Conocemos al Señor. Lo conocemos cuando venimos
venimos y nos encontramos con Él, desde la primera vez que creímos en Él, que le abrimos nuestro corazón, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ahí fue la primera vez que conocimos al Señor. De ahí pudimos decir, estábamos ciegos, pero ahora puedo ver, aleluya. Ahora veo la gloria de Dios, ahora veo una vida diferente, ahora puedo pensar diferente, ahora puedo asimilar las cosas que antes no las asimilaba, porque Cristo abrió mis ojos, porque Cristo llegó a mi corazón. He conocido a Cristo. Pero no se queda el caminar del cristiano con haber conocido a Cristo. Hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años que lo hayamos conocido, no se queda ahí en simplemente quedarnos en el pasado diciendo ya conocí a Cristo. Cada día de nuestra vida debemos de conocerlo un poquito mejor. Debemos de conocerlo y proseguir en conocerlo a cada día, como el alba está dispuesta a su salida, como va amaneciendo y va aclareciendo el día. Así debe de ir nuestro caminar. Así debemos de ir teniendo mayor claridad en nuestra vida cristiana, en nuestro desarrollo, en nuestro vivir. Debemos de ir como el alba está dispuesta a su salida. Dice la Biblia en Proverbios que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, aleluya. Así debemos de ir como cristianos, de aumento en aumento, de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Repito, ayer conocimos al Señor. Ese ayer puede ser hace 1 año, hace 5, 20, 30 años, y gloria a Dios que ya lo conocimos. Pero no nos quedemos estancados solamente en haberlo conocido, porque ahí no termina la historia. El camino del Señor, repito, es de conocer y proseguir conociendo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, ambas lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana se utiliza generalmente para preparar la tierra y poder sembrar aquella tierra y esté fértil y esté preparada para que cuando caiga la semilla pueda germinar y producir fruto. La lluvia temprana generalmente ayuda a eso, a que haya una buena siembra. Pero la lluvia tardía ayuda a que esa planta, esa cosecha crezca y tenga un impulso fuerte para que produzca una abundancia de cosecha. Aquella semilla, aquella planta que se sembró tenga una fuerza tremenda. Entonces nosotros, la lluvia temprana es esa obra perfecta, preciosa, maravillosa que Cristo hizo cuando llegamos a su camino, cuando le conocimos por primera vez. El plantarnos en la verdad de Cristo, el tener una experiencia genuina con el Rey de la Gloria, que nada nos pueda arrancar, que nada nos pueda mover. Estar bien cimentados, bien plantados en la palabra, en la verdad de Dios, en la presencia de Dios, en una relación auténtica con nuestro Dios. Pero de ahí la lluvia tardía es la lluvia que sigue viniendo ya a nuestros 5, 10, 20, 30 años de cristianos. Que no se convierta aquello en una rutina, que no se convierta en una religión, en una tradición, sino que haya experiencias nuevas, haya revelación nueva, haya bendición nueva, haya servicio a Dios, haya todo aquello que glorifique el nombre del Señor. Porque esa es la manera como Dios trata a sus hijos, como Dios trata con sus hijos. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Veamos este mismo pasaje, lo que es sobre todo el versículo 1. En algunas otras versiones, como Dios habla hoy, nos dice de esta manera la palabra: venid todos y volvamos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. Aquí utiliza la expresión Él nos destrozó. Bien drástico, bien fuerte. Pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. La Biblia BLS nos lo dice de esta manera. Entonces los israelitas dijeron: volvámonos a Dios. Aunque Él nos ha castigado mucho, también nos dará su perdón.
O sea, muchas veces la manera como Dios trata en el proceso de nuestra vida, en ocasiones es un trato donde a través de, como dice la Biblia, Dios habla hoy, nos destrozó. Esta Biblia BLS nos dice, nos ha castigado. O sea, un trato con nosotros directo, a través del cual su propósito es el perdonarnos, el restaurarnos, el ayudarnos a levantarnos y a salir adelante. La Biblia NTV lo dice de esta manera: vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Esto es algo parecido a lo que dice Jeremías, cuando dice Dios a Jeremías: yo soy el alfarero y tú eres el barro, y voy a deshacerte como una vasija imperfecta, como una vasija deforme, que muchas veces comienzas a ser formado como una vasija deforme, una vasija que no va llevando la forma que Dios quiere. Y Dios dice: yo como el alfarero muchas veces voy a agarrar ese barro y lo voy a destrozar, lo voy a despedazar, lo voy a deshacer, lo voy a amasar, lo voy a apretar en mis manos. Y eso aparentemente es algo negativo, pero no se preocupen, dice Dios, es para hacer una nueva vasija, es para sanarlos, es para bendecirlos, es para tratar con ustedes, es para reformarlos, transformarlos y bendecirlos de una manera maravillosa. Amén, mis hermanos. Veamos algunos puntos. Cuando hablamos de esta transformación y este trato con nosotros, este trato que Dios tiene con nosotros a través de lo que es esa sana doctrina, es que Dios nos confronta, es que Dios nos corrige, es que Dios nos reprende, es que Dios nos exhorta, es que Dios nos disciplina, nos compromete y nos reta a vivir una vida diferente, a vivir una vida distinta, a enfrentar la vida de una manera diferente que como el mundo la enfrenta, a enfrentar los problemas de una manera diferente que como el mundo los enfrenta, a reaccionar ante las adversidades de una manera diferente que como el mundo reacciona ante las adversidades. Entonces, la sana doctrina, la palabra de Dios, cuando viene, como decía Oseas, viene a herirnos, ¿verdad? Pero también viene a sanarnos. Cuando Él viene a hacer esto, a través de la confrontación es que sentimos esa herida, a través de la corrección es que sentimos esa herida, a través de la reprensión es que sentimos esa herida, a través de la exhortación, de la disciplina, a través del comprometernos a ser diferentes, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En diferentes ocasiones, como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿No hay ninguno? No, no hay ninguno, Señor. Ya todos se han ido. Nadie pudo hacerte frente a ti, Señor. Entonces, pues ni yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, la confronta y la compromete y le dice: vete y no peques más. Esa es una de las cosas que el Señor nos compromete, nos reta para poder vivir una vida a la manera de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la fuerza de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la sana doctrina. O sea, por eso es que el caminar en nuestra vida cristiana o se convertirá en simplemente una mediocridad donde no hay confrontación, no hay corrección, no somos reprendidos, no somos exhortados, no somos disciplinados, no hay compromiso para con Dios en nuestra forma de vivir, no hay un reto para poder enfrentar y superar las situaciones que atravesamos y vivimos en nuestra vida, sino que todo es mediocridad, todo es superficialidad, y entonces perdemos la autenticidad de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar con Dios, y eso es lo que comienza a llevar al hombre y a la mujer a lo que es una doctrina falsa, una doctrina que va dirigiéndose a lo que es la apostasía, a dar la espalda a los principios y fundamentos de nuestro Dios, que están basados principalmente en vivir una vida que glorifique, que honre, que alabe al Dios de los cielos, en quien hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey. Entonces, solamente la sana doctrina, solamente
La palabra de Dios hace esto, confronta, nos hiere, pero también nos sana, nos corrige, nos reprende, nos exhorta, nos disciplina, nos compromete y nos reta. Solamente la sana doctrina hace esto. La doctrina que nos lleva a la apostasía hace todo lo contrario, justifica, complace y excusa, y hace todo lo contrario en la vida del hombre. Así que la vida del hombre nunca cambia. La vida del hombre, en vez de mejorar, empeora. En vez de conocer al Señor y proseguir en conocerle más y más cada día, en ir cambiando, en ir mejorando, en ir superando nuestros retos, vamos muchas veces empeorando, vamos decayendo, vamos retrocediendo, y eso no nos lleva a nada bueno. Avancemos en nuestro tema entonces. Veamos cómo lo dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 14 al 17. Veamos qué dice la palabra. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito entonces de la palabra de Dios, de la sana doctrina, de la línea correcta de Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste. O sea, persiste en ello. No des vuelta, no cambies, no dejes aquello que has aprendido y te persuadiste. Te persuadiste de algo real, de algo verdadero, de algo genuino, de algo legítimo. No lo cambies por nada, Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido, de lo que te persuadiste un día, sabiendo de quién lo has aprendido. O sea, está hablando de que mismo Pablo fue su maestro, el perito arquitecto de la iglesia. Entonces dice, sabiendo de quién lo has aprendido. Y luego le agrega, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, le dice Pablo a Timoteo, has conocido las sagradas escrituras desde tu niñez. No cambies tu fundamento, no cambies lo que has aprendido, de lo que te has persuadido. Lo que has aprendido, mantente firme, sirve a Dios, agrada a Dios, honra a Dios, ama a Dios. No cambies lo que has aprendido, no cambies de lo que te has persuadido, no lo cambies ligeramente, no lo cambies, porque tiene un fundamento en la palabra, en las sagradas escrituras. Y desde tu niñez has conocido ese fundamento, Timoteo. Desde tu niñez has aprendido lo que dicen las sagradas escrituras. Luego le confirma y le dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, le está diciendo, esto no es una fábula, esto no es simplemente una estrategia de los hombres, esta no es una tradición de los hombres, este no es un ritualismo, esta es sabiduría de lo alto, es inspiración divina. Toda escritura es inspirada por Dios. Nos habla de la inspiración, del origen de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos está enseñando el apóstol que la palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, la palabra nos corrige y la palabra nos instruye en justicia. Entonces la palabra no solamente nos enseña algo superficial, algo vano y nos da por nuestro lado. La palabra no solamente nos enseña a un Jesús que simplemente pídele todo lo que tú quieras, lo que tú necesites, y vive una vida sin compromiso para con Él, vive una vida a tu manera para con Él. No, la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Cuando nos corrige, nos confronta, nos reprende, nos exhorta,
exhorta, cuando nos corrige y nos redarguye, nos compromete a vivir una vida agradable a nuestro Dios, nos reta a creerle a Dios y ver la gloria de Dios en nuestra vida, y creerle al Dios de los cielos, que en su palabra hay poder para cambiar nuestra vida, para mejorar nuestra vida, que lo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, lo puede hacer Dios en nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El plan de Dios, el deseo de Dios, el modelo de Dios no es decir, pues yo no estoy tan mal porque creo que estoy mejor que tal hermanito que está por ahí. Tal hermanita está peor que yo, así que yo estoy bien como estoy, no estoy tan mal. Hermanos, el modelo no es tal hermanito, el modelo no es tal hermanita. El modelo es el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el modelo a seguir. Esa es la estatura del varón perfecto. Entonces, si te mides con ese modelo, con la estatura del varón perfecto, hermano, todos nos vamos a mirar faltos, todos nos vamos a mirar con deficiencias, y esas deficiencias hay que trabajar en ellas. Hoy en una, mañana en otra, pasado en otra. Cada día vamos mejorando. Cada día hay que proponernos que la palabra de Dios sea lo que nos perfeccione, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra te prepara para toda buena obra. La palabra te aparta de las malas obras y te prepara, te instruye, te enseña, te equipa y te capacita para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Qué son las buenas obras? El ayudar, el animar, el ministrar, el bendecir a una persona, a un hermano, a un amigo, a un familiar, a un vecino, a un inconverso. Toda buena obra. Para eso es preparado el hombre de Dios, la mujer de Dios, para accionar. Toda buena obra significa nuestra forma de obrar, de vivir, de caminar, de accionar. Toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, el fin de la palabra de Dios no es simplemente almacenar conocimiento. No es simplemente conocer para contender y discutir con un hermano, con otro, con una iglesia, con otra, etcétera, etcétera. No, sino que el fin principal de lo que es la palabra de Dios es prepararnos para toda buena obra, cambiar nuestras obras, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de caminar, y Dios se ha glorificado en toda buena obra que los hijos de Dios realicemos a través de su Espíritu, de su palabra, de la obra que Él hace en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en este proceso de lo que Dios establece, miramos precisamente que el Señor está confrontando a través de enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir en justicia. Nos confronta, nos compromete, nos exhorta, nos redarguye, nos reprende, etcétera, para poder mejorar nuestra vida, nuestro caminar. Y termina diciendo el fin a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el anhelo de Dios. Avancemos, veamos esto. Cuando nosotros nos desviamos de la sana doctrina, o cuando nosotros nos alejamos o perdemos la gloria de Dios en nuestro caminar, la presencia de Dios, la relación con Dios, la intimidad con Dios, el ser cristianos genuinos, auténticos, con una relación auténtica con Dios, cuando comenzamos a perder eso, terminaremos siempre reemplazándolo con algo más. Y ese algo más generalmente es el entretenimiento, el materialismo, el profesionalismo, el intelectualismo o la comodidad de este mundo. Algunos de los puntos fundamentales: el entretenimiento. Cuando les decía un poquito en el tema pasado de la noche, ¿verdad? De que cuando una iglesia o una persona en particular, que somos los que formamos la iglesia de Cristo, cuando perdemos la esencia de una relación genuina con Dios, cuando perdemos el vivir esa vida que es confrontada por nuestro Dios,
Esa vida que en veces decimos: Señor, pero ¿por qué a mí me exiges tanto y a los demás no? Pero ¿por qué a mí, Señor, me exhortas tanto? ¿Por qué a mí me llamas la atención tanto? ¿Por qué a mí me hablas tanto de que estoy mal aquí, de que me acomode acá, de que arregle aquí, de que esto, de que el otro? Y hay tantos hermanos que parece que no les dices nada, Señor. Parece que viven muy tranquilos y a ellos no les exiges, Señor. Porque no sé si Dios trate con usted de esa manera, pero hermanos, el trato real con Dios nos exige, nos compromete, nos reta. El trato real con Dios en nuestra vida, entre mejor relación tienes con Dios, parece que Dios se convierte en un Dios más exigente contigo, en un Dios que te pasa menos aún las cosas chiquitas. Señor, pero esto es algo tan insignificante. Pues ni eso te voy a pasar, hijo mío. Te quiero santificar, te quiero que mejores, te quiero enderezar, quiero que crezcas, quiero que tengas algo real, algo genuino. Quiero que tu vida sea una vida auténtica y genuina. Y entre mejor relación tienes con Dios, menos te pasa Dios, más como que más estricto es contigo. No es en verdad que sea más estricto contigo, es igual con todos, pero es que tú estás siendo más sensible a su voz, más sensible a su palabra. Una buena relación con Dios te hace sensible, te sensibiliza al trato de Dios, y sientes que en cualquier cosita que haces mal, ya te estás sintiendo mal, te redarguye, te hace sentir incómodo, no puedes dormir, pierdes la paz y dices: no me siento bien, no me siento cómodo, tengo que arreglar esto. Tengo que pedirle perdón al hermanito, a la hermanita. Tengo que reconocer que mentí aquí, que mentí acá, que hice esto indebido, etcétera. Se siente mal la persona, se siente incómoda porque hay una relación auténtica con Dios. Pero cuando no la hay, entonces es como que eso no importa. Eso es algo sencillo, eso es algo insignificante. Y van haciéndose más grandes y más grandes y más grandes la desobediencia, la desviación, la tolerancia. Y terminamos con vidas mediocres, pensando que no hay problema, vivir como se viva, hacer lo que se haga, pecar o no pecar es lo mismo. Si peco, nomás pido perdón y ya estuvo, y sigo en la misma práctica y sigo en el mismo estilo de vida. Y terminamos con vidas mediocres porque no entendemos lo que es realmente el caminar con entendimiento en la sana doctrina. Y cuando se pierde eso genuino de Dios, entonces siempre termina uno buscando un sustituto, siempre. Y lo primero que se busca como sustituto es el entretenimiento. Hermanos, en este tiempo está llenándose en muchos lugares, en muchas iglesias, muchas personas. Si perdieron lo genuino, si perdieron la gloria de Dios, lo que van a buscar es entretenimiento, algo que los entretenga, alguien que les entretenga. Dios es más que un entretenimiento. Dios es una relación genuina, una relación auténtica, algo sólido, algo verdadero, que realmente nos confronta, que realmente nos corrige, que realmente nos lleva a una vida diferente, a un estilo de vida diferente. Entonces no nos conformemos simplemente con cambiar a Dios, cambiar la relación con Dios por el entretenimiento. Otros no es el entretenimiento. Otra de las desviaciones a una falsa doctrina es el materialismo, el promover solamente el materialismo. Gloria a Dios si Dios prospera a un hermano. Y oramos, como dijo Juan: oro por ti, Gallo, para que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, no es malo pedir a Dios que prospere al pueblo. No es malo pedirle a Dios que te ayude y te saque adelante aún en tus compromisos terrenales y logres una prosperidad. No es malo. Lo malo es centrarnos en el materialismo y querer prosperar y esforzarnos materialmente, pero estar raquíticamente, vivir una vida mediocre espiritualmente y ir creciendo y aparentemente floreciendo en la prosperidad
prosperidad material, ya tengo más, ya tengo esto, ya tengo aquí, ya tengo acá, pero ir perdiendo, decayendo y muriendo en la prosperidad espiritual. Lo primero no es lo material, lo primero es lo espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces no cambiemos lo que es la sana doctrina, la relación genuina, lo auténtico de Dios, por entretenimiento, por materialismo, por profesionalismo. Porque, hermanos, uno puede convertirse en un cristiano profesional. Está sentado en su banca y ya se hizo profesional, ya sabe cómo orar, qué decir, cuándo decirlo, a qué hora sentarse, a qué horas pararse. Uno como predicador, como pastor, puede convertirse en profesional. Simplemente el poder de alguna forma hablar bien, trazar un mensaje bien y decir las cosas que tiene que decir. El cantante puede convertirse en profesional y entonarse bien y tocar un instrumento muy bien. Pero el servir a Dios va más allá que el profesionalismo. No es malo tener profesionalismo, pero es necesario tener autenticidad, tener relación con Dios, tener comunión. Nos hace falta la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, el profesionalismo está hueco, está vacío, no es suficiente, no llena lo que solo la presencia de Dios debe de llenar, puede llenar. No lo llena. Es solamente una relación con Dios. Un adorador verdadero, hermanos, puede adorar a Dios con un grupo de alabanza que sabe tocar profesionalmente, o puede adorar a Dios con un grupo de alabanza que apenas está aprendiendo a tocar, porque no depende del grupo de alabanza, depende de su relación con el Dios de los cielos, de su entrega, de su apertura, de su búsqueda con Dios, de su agradecimiento, de su amor para con Dios. Esa es la base y el fundamento de un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, el nosotros no cambiar lo genuino y no simplemente mantenernos, repito, en un entretenimiento, en un materialismo, pensando como algunas iglesias en este tiempo enseñan, que la evidencia de tu fe es tu prosperidad económica. O sea, el que está bien próspero y bien bendecido económicamente tiene mucha fe. El que está muy mal y batallándole y apenas tiene para pasarla, es porque no tiene fe o anda mal con Dios. Pero ese es tan lejos de la verdad, tal enseñanza. No hay tal cosa en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la escritura lo miramos, que el mismo Señor Jesús dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene aún ni dónde recostar su cabeza. Aleluya. El hombre más espiritual que pisó esta tierra expresó esas palabras. Entonces no podemos pensar de esa manera. Miramos entonces igualmente que dentro de estas desviaciones entra lo que es el intelectualismo, solo el querer conocer, el querer saber, y pensamos que por saber más y más y más y más y más, entonces eso nos hace genuinos hijos de Dios. Y eso no es así. El conocer, el saber, lo intelectual es bueno, es importante saber, conocer, pero de nada nos sirve conocer si no practicamos. Si somos simplemente oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios, no vamos a llegar muy lejos. Y por último, miramos lo que es la comodidad. Acostumbrarnos a una vida cómoda, repito, sin reto, sin esfuerzo, sin sacrificio, que no cuesta. Generalmente esa clase de vida que solo cae en la comodidad lleva a una mediocridad espiritual. ¿Por qué? Porque siempre en la palabra de Dios miramos la exhortación: esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante, no te rindes, lucha, ¿verdad? Siempre miramos el Señor Jesús desde el antiguo tiempo hasta el tiempo presente, ¿verdad? Sigue exhortando a su pueblo. Los apóstoles lo siguen diciendo, ¿verdad? De no conformarnos, de no limitarnos. Dice el apóstol Pablo allá a los Efesios en el capítulo 6, cuando dice: esfuércense, cuando dice en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Fortaleza
fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra guerra. Así que fortalezcámonos, llenémonos, luchemos, peleemos la buena batalla, dice la palabra. No nos rindamos, no retrocedamos, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Somos de los que seguimos adelante. No somos de los que nos debemos de quedar dormidos, sino de los que tenemos que levantarnos de entre los muertos para que la luz de Cristo nos alumbre. Así que ese es el mandato de Dios para caminar en esa sana doctrina, no en una mediocridad, sino en un caminar agradable al Señor, que tiene que ver muchas veces con el ser confrontados por nuestro Dios. Veamos un ejemplo de esto y veamos cómo dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa de Dios, una de las promesas más maravillosas que Dios le hizo a Abraham, y le da esta palabra tan preciosa, ¿verdad? Dios quería bendecirlo y Dios quería usarlo para que fuera de bendición. Te bendeciré y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, serás de bendición, Abraham. A los que te bendigan, bendeciré. A los que te maldigan, maldeciré. Serás una fuente de bendición. No solamente que te bendeciré a ti, sino que serás una fuente de bendición para todos aquellos que crean en el Dios que tú has creído, que abracen la fe que tú has abrazado, que sirvan al Dios que tú sirvas. También ellos serán bendecidos de la misma manera. También ellos serán engrandecidos. También me glorificaré en sus vidas de una manera especial. Pero vea lo que dice el versículo 1. El versículo 1 comienza con esto: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, antes de decirle te bendeciré, antes de bendecirlo como Dios quería bendecirlo, lo primero que Dios hace con Abraham es pedirle que salga de su tierra y de su parentela. Lo primero que Dios aquí lo confrontó a Abraham, ¿verdad? Vives entre tus parientes, vives en tu tierra, vives tranquilo, vives a gusto, pero ¿sabes qué? Hay un problema en este lugar. ¿Cuál es el problema, Dios? Pues el problema es que esta tierra está llena de idolatría. El problema es que aquí adoran solo ídolos. El problema es que aquí tu familia te está induciendo a ser un adorador de ídolos. Y se puede desviar tu corazón y se puede desviar tu caminar. Así que ¿sabes qué, Abraham? Te voy a sacar de tu tierra y de tu parentela. Te voy a sacar del ambiente donde estás, del ambiente donde vives. Te voy a sacar. Está confrontando a Abraham. Dios lo está confrontando. ¿Qué hubiera pasado si Abraham dice: ¿sabes qué, Dios mío? Pues mira, si quieres yo te sirvo de todo corazón, pero te sirvo aquí. ¿Cómo crees que voy a alejarme de mi familia? Es mi familia. Aquí está mi padre, aquí está mi madre, aquí están mis parientes, aquí están mis primos, aquí están mis amigos de la infancia. Esta es mi tierra. Oye, hermano, no es fácil, se oye fácil, pero simplemente salir y dejarlo todo. O sea, dejar su tierra, dejar su parentela, dejar su padre, su madre, sus amigos, sus primos, sus tíos, toda su parentela, y irse a una tierra desconocida que solo Dios sabía a dónde lo iba a llevar. Y Abraham ni siquiera tenía una certeza de a dónde lo iba a llevar, pero le dice Dios: tienes que salir, este es el reto, esto es lo que yo quiero que hagas, hijo. Señor, pero yo estoy más tranquilo aquí, me siento más cómodo aquí, me siento más seguro aquí. Sí, hijo, pero muchas veces te tengo que sacar de tu zona de comodidad, te tengo que sacar de tu zona de confort para cumplir mi propósito sobre tu vida, para hacer lo que quiero hacer en tu vida. Si te quieres acostumbrar
acostumbrar solo a la comodidad, no mirarás lo que Dios quiere hacer en tu vida. No mirarás la obra de Dios en tu vida, porque no quieres salir de tu zona de tu comodidad. No quieres salir de esa condición donde ahí me siento seguro, ahí me siento bien y ahí me voy a quedar. Abraham dijo: Señor, pues aunque me cuesta, aunque quizás no me gusta, aunque es un reto grande para mí esto, pero Señor, si eso es lo que pides de mí, voy a obedecerte, voy a salir y voy a dejar lo que tenga que dejar para agradarte, para glorificarte y para que se cumpla tu palabra en mi vida, tu promesa en mi vida, para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No quiero quedarme con una mediocridad, no quiero quedarme limitado, quiero que cumplas tu propósito en mi vida. Entonces Abraham tuvo que salir. Abraham tuvo que escuchar la voz de Dios y despedirse de su pueblo, despedirse de su gente, despedirse de sus costumbres, despedirse de sus hábitos, de sus mentalidades, de sus ideas, de sus conceptos. Tuvo que despedirse de todo eso. Y Dios muchas veces nos pide lo mismo a nosotros, para poder realmente cumplir su propósito en nosotros y no desviarnos. Él nos dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿A qué se refiere, hermano? Que tengo que salir de esta ciudad, tengo que irme a otro país o a otro lugar. No necesariamente, en este caso para nosotros, no estoy hablando tanto de salir geográficamente, sino hay que salir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Hay que salir de esas prácticas, hay que salir de esas costumbres, hay que salir de esos hábitos, hay que salir de lo que aprendimos, de donde crecimos, de lo que nos impregnamos desde niños. Nos impregnamos de una mentalidad, nos impregnamos de costumbres, nos impregnamos de hábitos, nos impregnamos de conceptos y de ideas que siguen rigiendo, gobernando, manipulando nuestra vida y estorbando la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida hasta este día, y hasta que no salgamos de eso. Porque alguien dirá: hermano, yo ya salí de mi tierra y de mi parentela. Allá se quedó mi tierra en México, allá se quedó mi tierra en Guatemala, allá se quedó mi tierra en El Salvador, en Honduras, etcétera. Yo ya salí, hermano, y mis padres también, mi parentela allá se quedó. Ya tengo 10 años que salí, que estoy en este país, hermano. Sabes, quizás tú ya saliste, pero aquello no ha salido de ti. Tú saliste del terreno geográfico, pero lo mental, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual, los hábitos, las costumbres no han salido de tu vida. Siguen manipulándote, siguen rigiéndote. Esa mentalidad errada y equivocada que muchas veces aprendimos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, del ambiente, del parentesco donde crecimos. Esa mentalidad y esos hábitos que abrazamos y que todavía los venimos cargando, aunque literalmente, geográficamente dejamos atrás la tierra y dejamos atrás nuestra parentela, pero repito, emocionalmente, intelectualmente, mentalmente, hábitos, costumbres, en lo espiritual no lo hemos dejado, nos sigue afectando. Y Dios dice: quiero que salgas de todo eso para yo llevarte a una tierra prometida, a un estilo de vida diferente, a una clase de vida diferente. Quiero llevarte a algo diferente, a algo mejor que lo que vivías, que lo que tenías, que lo que hacías. De otra manera no avanzaremos. De otra manera no conoceremos al Señor en su esplendor de gloria, en lo que Él quiere hacer, en su propósito maravilloso para nuestra vida. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Veamos cómo lo dice ahora el apóstol Pablo a los Corintios. Lo mismo que está diciendo Dios a Abraham, lo dice Dios a través de su siervo Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Oiga lo que dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con la Biblia? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo:
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces miramos que primero viene la confrontación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando desde el aspecto material, desde el aspecto conyugal, hablando de lo que es una pareja, un matrimonio, una pareja de jóvenes, ¿verdad? Que el jovencito se quiere casar, la jovencita se quiere casar y comienzan a buscar una pareja incrédula, o sea, alguien que no practica, que no cree, que no abraza la misma fe que él o que ella. Dice el apóstol: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí comienza ese reto, porque va a haber un problema serio, porque va a haber consecuencias. Entonces dice: no lo hagas. Está confrontando nuestro estilo de vida el apóstol, o Dios, a través de su palabra. Y explica y dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No solamente se aplica a lo que es el área conyugal de una pareja o de un matrimonio, sino que aún se aplica al uno tener de alguna manera esa comunión íntima, o sea, esa relación de prácticas con aquellos que no sirven a Dios. Yo no puedo coincidir, no puedo estar de acuerdo, no puedo convivir en prácticas que una persona que no cree en Cristo practica, y que me está invitando a mezclarme en las prácticas que no agradan a Dios. Hay prácticas que no tienen nada de malo, por un ejemplo, ¿no? O sea, si un amigo, ¿verdad?, del trabajo, etcétera, me dice: te invito a comer un lunch aquí a este restaurante, pues no hay ningún problema, vamos a comer, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de prácticas del pecado, sobre todo, lo que la Biblia llama pecado, lo que la Biblia nos dice: no te envuelvas en prácticas pecaminosas, desagradables a mí. Y comienza a explicar el apóstol, dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, te invita a hacer algo que vas a practicar la injusticia. Nosotros somos llamados a practicar la justicia, no a practicar la injusticia. Mira, voy a hacer esta injusticia, apóyame. Mira, voy a decir esta mentira, respáldame, di que así es, aunque tú sabes que es una mentira. O sea, no practiques, no te unas en una práctica que va en contra de la voluntad de Dios. No entres en la práctica de la injusticia, no entres en la práctica de la mentira, no entres en la práctica del engaño. No le sigas la corriente a nadie que esté queriendo seguir esa práctica. ¿Por qué razón? Porque no va en el camino correcto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Mejor exhórtalo de una manera sana y hazle ver: eso no es correcto, no lo hagas, no mientas, no digas eso, no hagas eso, porque al final de cuentas te va a salir peor, va a haber consecuencias, no te va a salir bien la situación, vas a salir perdiendo a la larga. Siempre que uno hace lo malo y elige lo malo, a la larga siempre hay consecuencias, a la larga siempre son grandes las pérdidas. Pero siempre que eliges hacer lo correcto, aunque a lo corto, al momento, parece que es desagradable, parece que vas a perder un poco, parece que vas a sufrir un poco, pero a la larga vas a ser bendecido, vas a ser recompensado y vas a mirar la gloria de Dios sobre tu vida, porque Dios siempre respaldará su verdad, su palabra, lo que es la justicia, lo que es la verdad. Amén. Y dice: ¿y qué comunión hay? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, no hay comunión entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? Ninguno. O sirves a Cristo o sirves al diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, no hay un acuerdo. Estamos hablando en prácticas ya directamente de la forma de vivir, del estilo de vida. Si el incrédulo va a practicar cosas que no son agradables a Dios, yo como creyente no voy a practicar
practicar esas cosas, no voy a unirme a esa práctica, voy a salir. Pero es mi madre, pero es mi padre, pero es mi hermano, pero es mi hermana, no importa quién sea, soy llamado a salir de en medio de ellos, de en medio de esas prácticas. No es que tengo que salir peleado con mis amigos o mis vecinos o mis parientes, no. O sea, Dios los bendiga, pero yo salgo de esas prácticas. Yo salgo de las prácticas pecaminosas, de las prácticas injustas, de las prácticas desagradables a Dios. Tengo que salir de esas prácticas para que Dios se glorifique sobre mi vida. Quiero honrar a Dios, quiero amar a Dios, quiero servir a Dios. Entonces estamos hablando de salir de las prácticas, no necesariamente de terminar mal con nuestra familia, ¿verdad? No. Creo que podemos y debemos demostrarles ese amor, demostrarles siempre en Cristo que los amamos, los apreciamos, pero no estamos de acuerdo con las prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. No vamos a involucrarnos o a comprometer nuestra fe, nuestros principios, nuestros valores, simplemente por quedar bien con un familiar, con un amigo, con un vecino, con un pariente. Me explico, mis hermanos. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué hermosa promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Y luego agrega y dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Lo mismo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 12. Salid en medio de ellos. Cuando dice salid en medio de ellos, sobre todo, repito, está hablando de salir de las prácticas de ellos, de salir del estilo de vida de ellos, de salir de las costumbres de ellos. Porque no podemos salir de en medio de toda la gente inconversa. Tenemos vecinos a un lado, vecinos al otro lado, parientes aquí, parientes allá, que son inconversos, que no conocen a Cristo. Entonces estamos rodeados por gente inconversa, y no es como que nos tenemos que ir a una montaña a vivir para allá como ermitaños para salir de en medio de ellos. Literalmente sería la única manera de salir de en medio de ellos. Vámonos a una montaña y salgamos de los trabajos, porque ahí está lleno de gente incrédula, ¿verdad? Que dice y hace un montón de cosas desagradables a Dios. No podemos hacer eso, ni es lo que Dios espera que hagamos. Él dice, nosotros somos la sal de la tierra. Estamos puestos en medio de este mundo para darle sabor a este mundo. Somos la luz de este mundo. Estamos puestos en medio de este mundo para alumbrar, iluminar este mundo. Una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima, para que alumbre todos los que están en casa. De esa manera nuestra luz debe de alumbrar a todos los que nos rodean. Entonces, una vez más, cuando nos dice salir en medio de ellos, está hablando de salir de las prácticas, de salir de las costumbres, de salir de la mentalidad errada y equivocada que se abraza y que nosotros mismos abrazamos desde que éramos quizás niños. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, no practiques lo inmundo, lo sucio, lo pecaminoso, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Esa es la invitación, esa es la confrontación, ese es el reto, ese es el compromiso, esa es la exhortación de nuestro Dios de poder hacer esto para que Él sea glorificado en nuestra vida. De esta manera nos mantenemos en esa sana y hermosa doctrina de parte de nuestro Dios. Veamos cómo lo dice Pablo ahora a los romanos en una manera similar, pero usando una terminología diferente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero nos habla de ponernos como un sacrificio vivo, presentar nuestra vida, nuestro diario vivir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional, vuestro diario vivir, vuestro caminar. Luego afirma y explica más formalmente el versículo 2 cómo hacer esto. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. No se conformen a la forma de vivir, al estilo de vida de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien su forma de pensar. Si no cambian su forma de pensar, nunca podrán cambiar su forma de vivir. Vuelvo a repetir esto: toda persona que no cambia su forma de pensar, nunca podrá cambiar su forma de vivir. Mientras sigamos con nuestra forma de pensar antigua, pasada, la forma de pensar es el programa que manipula, que controla, por así decir, nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestros deseos y todo lo que hacemos. Entonces, si mi forma de pensar, si estoy programado con mi forma de pensar antigua, voy a vivir mi forma de vivir antigua, porque ahí se inclinará mi corazón. Ahí buscaré practicar esto y practicar aquello, y hacer lo que antes hacía, y pensar como antes pensaba, y reaccionar como antes reaccionaba. ¿Por qué razón? Porque no he transformado mi forma de pensar. No os conforméis a este siglo. Vean la forma de pensar, de vivir de este mundo. No se conformen. Vean cómo viven los vecinos, vean cómo viven los parientes sin Cristo, vean cómo viven los amigos sin Cristo, vean cómo viven aún el pueblo religioso que aparentemente cree en Cristo pero se ha desviado y vive una vida desordenada y desenfrenada. Vean todo eso y no se conformen a este siglo. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienen que ser transformados. Lo primero que cambia en nuestra vida generalmente es nuestra forma de pensar. Cuando cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir. Comenzamos a ver, a sentir de una manera diferente. Y cuando cambia nuestra forma de pensar y de sentir, cambia nuestra voluntad, nuestra forma de actuar. Nuestras acciones comienzan a cambiar y hay una transformación completa de parte de Dios sobre nuestras vidas. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa mañana con todo su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Cuando termina diciendo este pasaje: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, luego explica qué es lo que sucederá cuando hay ese cambio de mentalidad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y solo la vamos a conocer y la vamos a palpar y a percibir y a experimentar cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cuando salimos de esa clase de mentalidad. Entonces, cuando nosotros pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades, toda prueba que pasamos confronta nuestra forma de vivir y revela sobre qué estamos fundados. ¿Estamos fundados sobre la palabra de Dios? ¿O estamos fundados sobre costumbres, hábitos de la vida antigua? ¿Qué es lo que realmente gobierna nuestra vida? ¿Quién es quien realmente gobierna nuestra vida? Tiene que haber un cambio de mentalidad para poder comprender, conocer la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esta manera ser transformados de adentro para afuera. La transformación real de Dios no es como la religión. La religión cambia al hombre de afuera para adentro, que es un cambio superficial, temporal y vano. Quítate esto, ponte esto, no hagas esto, etcétera. Y la persona quizás se pone aquello, se quita aquello y deja de hacer aquello otro. Lo deja de hacer porque se lo está exigiendo, porque se lo están imponiendo directamente de parte de la iglesia, de parte de la religión, etcétera, etcétera. Le están demandando aquello, pero nomás sale de la iglesia o nomás anda en otro lugar y aquello ya no permanece en su vida.
porque no es algo que le impuso Dios, sino le impuso la religión. La obra genuina de parte de Dios no es simplemente algo que nos impone alguien, sino es algo que abrazamos de parte de Dios, una convicción genuina y auténtica de parte de nuestro Dios, que permanece en nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Es una obra genuina, es una obra auténtica de parte de nuestro Dios. Y esa obra, le decía, no es la externa, es la interna. Solo Dios puede cambiar lo interno. Lo externo el hombre lo puede cambiar, la religión lo puede cambiar, los amigos lo pueden manipular. Mira, quítate esto porque esto no se te ve bien, ponte a la moda, no seas anticuada, ponte esto más cortito, revela más tu figura, tu cuerpo, le dice a la mujer la moda más actual, más moderna, etcétera. Y te pueden cambiar, ¿verdad? Las modelos, la moda, todo ello te puede influenciar y querer cambiar para mal, pero la palabra del Señor dice que esos son cambios externos y superficiales, las manipulaciones que el mundo trae a nuestra vida. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, pero hay un cambio genuino que solo Dios hace, y ese es el cambio que comienza por adentro, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro corazón, la renovación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestro ser espiritual, de nuestra alma, de pensamientos, sentimientos y voluntad. Eso es lo auténtico y lo genuino que realmente Dios quiere. Comenzar por ahí para que se realice una obra genuina, una obra auténtica de parte de Dios. Cuando nuestro fundamento está basado en simplemente conceptos del pasado, ideas, mentalidades, hábitos, creencias, costumbres y tradiciones que podemos abrazar, eso es lo que rige a este mundo. A eso se refiere la palabra cuando dice: no os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. ¿Qué quieres decir con eso, Señor? No te conformes con abrazar conceptos que aprendiste de tu niñez, de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de tus amigos, del vecindario donde creciste. Ideas, mentalidades, hábitos, creencias, costumbres, tradiciones. Tienes que romper esos moldes y entrar en el nuevo molde según la imagen de Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad de Dios. Tienes que despojarte del viejo hombre y tienes que renovarte en el nuevo hombre creado según Cristo, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ahí es donde entra lo que es el cambio genuino, el cambio real, el cambio auténtico. Y siempre que somos confrontados por la palabra, por la sana doctrina, siempre que somos exhortados, amonestados, reprendidos, disciplinados, comprometidos, ¿verdad? Es porque Dios quiere romper todo este molde antiguo y formar un nuevo hombre, una nueva mujer, en un nuevo molde que es según Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey en esta preciosa y linda mañana. Aquí me detengo y vamos a ponernos de pie. Vamos en esta mañana a darle gracias a Dios.